Junji Ito, un famoso mangaka del género de terror, escribió varios mangas bastante tétricos y terroríficos que después fueron adaptados al anime, y hoy los resumiré para ustedes. En fin, ya no más intro y recuerden suscribirse y dejar su like, que se aprecia muchísimo. Comenzamos la primera historia de terror conociendo a los hermanos Hikizuri, una familia espeluznante quienes viven en una mansión bastante tenebrosa después de la muerte de sus padres. El hijo mayor, Kazuya, adoptó el rol de padre y los demás lo obedecen, quien finge que va a trabajar, pero lo que no saben es que este se toca las pelotas todo el día, ya que su familia es millonaria. En una de sus salidas se siente atraído por Sachio, una chica interesada en los fenómenos paranormales quien está fotografiando este lago, donde dicen que muchos niños ripiaron. El tema es que Kazuya invita a Sachio a su casa con excusa de que esta estaba embrujada, cosa que es cierto y esta podría tomar unas fotos. Y obviamente como esta está sola y en un lugar que no se ve muy seguro, Sachio le dice que sí. Una vez llega, esta conoce a los 5 hermanos restantes, y todos parecen bastante extraños. Shigoro, el más gordito y enfermo, le presenta la tumba de sus padres, contándole sobre sus muertes. Al volver, Sachio revela las fotos que tomó, y efectivamente, habían cosas paranormales en las fotografías. Días después, Sachio es invitada por Kazuya a hacer una sesión espiritual para invocar las almas de sus padres, y quieren que ella esté de testigo. Llega el día y Sachio llega con su novio, cosa que no le sienta muy bien a Kazuya. En fin, este actuaría como medium de la sesión de invocación, para que uno de sus padres lo poseyera, pero en medio de la sesión Shigoro parece ser poseído por su padre, quien le dice a Kazuya todo lo que estuvo haciendo, que era un bueno para nada, que no estaba trabajando y solo estaba tocándose las pelotas todo el día, quitándolo de su puesto y poniendo a cargo a Shigoro. Pero en realidad todo esto fue un engaño de este mismo para reemplazar a Kazuya como el hombre de la casa. Y este último durante la noche fue a la tumba de su padre para tirarle una roca, ya que cree que este prefiere a Shigoro sobre él. Por otra parte, Sawano, el novio de Sachio, logró conseguir un poco de la muestra del vómito de Shigoro antes de la posesión, ya que creía que era electroplasma, una sustancia con la cual los fantasmas se pueden materializar, pero resultó ser simplemente harina para hacer pan, desenmascarando a Shigoro y destituyéndolo de su puesto. Pero no todo acabaría ahí, ya que en las fotografías que tomó Sachio, el menor de los 3 hermanos tenía una aura bastante rara, y resulta que el espíritu del padre se canalizó mediante este, saliendo de su cuerpo para asustar a todos los hermanos y después meterse en su tumba. Una mujer abandona a su hijo, Goro, en este túnel. Años después, este junto a sus compañeros deciden hacer una incursión a este mismo. Goro al inicio no parece estar muy convencido, pero sus compañeros, después de escuchar que este tiene un pasado con el túnel, lo presionan más, por lo que termina aceptando. En el camino, sus amigos van contando historias acerca del túnel, y dicen que las personas que son atraídas al túnel desaparecen, y justo después de eso aparece una luz verde. También dicen que los trenes que pasaban por ahí solían descarrilarse, por eso las marcas en las paredes, pero cuando estos están casi por la mitad del túnel, son asustados por una sombra en la oscuridad, y para sorpresa de Goro, esta encuentra a su hermana dentro del túnel, quien no parece saber cómo llegó ahí. Más tarde el padre de Goro le dice que cuide muy bien de su hermana, ya que después del último incidente se enfermó. Al día siguiente la hermana de Goro se pierde en el túnel nuevamente, por lo que este va a buscarla, encontrándose con un laboratorio de rayos cósmicos en la mitad. El profesor de dentro le dice que utilizan las montañas para estos experimentos, ya que en estos lugares son más propensos a llegar los rayos que pueden atravesar cualquier cosa, e incluso a los humanos. En fin, Goro logra recuperar a su hermana, pero días después esta nuevamente se pierde, por lo que su padre sale a buscarla. Goro no quiere salir, pero su padre ya se tardó mucho, por lo que se dirige al túnel donde encuentra la linterna de su padre tirada, y le cae una gota de sangre del techo, pero este no se da cuenta. Llegando hacia el observatorio encuentra a su hermana dentro y le pregunta a los científicos si es que no vieron a su padre pasar por ahí. Los científicos le dicen que no, y para que este no se quede con las manos vacías, lo acompañan hacia el otro lado del túnel para buscar a su padre, pero no lo encuentran.
Al volver, el profesor les pregunta si es que no se sienten cansados, y es que al parecer hay algo dentro del túnel que les está robando las energías. Pasan los días y Goro recibe una llamada, y es que su hermana otra vez fue al túnel, pero esta vez era diferente, ya que la científica que lo llamó estaba bastante alterada. Goro logra llegar hacia el túnel donde se encuentra con su hermana y los científicos, quienes decidieron abandonar el lugar hasta saber qué es lo que había dentro de él. Pero al intentar irse, 2 de los 3 científicos son absorbidos por el suelo, para después del profesor también sufrir el mismo destino. Y si te preguntas qué es lo que les pasó, pues resulta que dentro del túnel habían unos fantasmas los cuales al tener contacto con las personas los atravesaban múltiples veces y de esta manera los agotaban para después ripiarlos. Volviendo con Goro, este intenta escapar y cuando está casi en la salida es atrapado por el suelo. Y es que este había permanecido mucho tiempo dentro, siendo absorbido por el túnel. En el nuevo vecindario, un misterioso autobús de helados empezó a llegar todos los sábados. El conductor es un tipo bastante fachero y muy atractivo para las mujeres, y quien parece bastante amigable, y más con los niños, quienes una vez lo ven, siempre quieren comprar sus helados y dar un paseo en el autobús. Ahora conocemos a Sonohara y Tomoki, un padre y su hijo quienes recientemente se mudaron al vecindario, ya que prefiere estar con su madre quien le da cosas banales. Sin embargo, todo esto cambia cuando llega el autobús de helados. Tomoki le pide a su padre que le compre un helado, pero este le dice que no y que hay comida en casa, lo que provoca que Tomoki haga un berrinche por la noche. Llega el siguiente sábado y el autobús de helados vuelve a llegar a la misma hora. Sonohara le propone a su hijo comprarle un helado, pero si este al volver se come toda la cena. Tomoki acepta y al ir con el heladero, este le propone a Sonohara que deje ir a su hijo con el resto de niños en el autobús. Este no está muy seguro si dejar ir a su hijo, pero al final termina aceptando. Al volver Tomoki está bastante feliz, comentándole a su padre que llegó a comer una montaña entera de helado. Pasan las semanas y Tomoki disfruta cada sábado, y debido a esto prefiere estar con su padre que con su madre. Esto hace feliz a Sonohara, quien intenta reforzar la amistad con su hijo. Los pequeños paseos de Tomoki hacen que incluso este pueda hacer más amigos del vecindario. Semanas después vuelve a llegar el autobús, pero al llevar a su hijo, el heladero empieza a actuar de una manera un tanto extraña. Y al ver de reojo dentro del autobús, logra ver cómo los niños estaban comiendo una montaña de helado sin ninguna restricción. Y al llegar a su casa nota cómo esta está completamente cubierta de una cosa pegajosa parecida al helado. Semanas después Tomoki vuelve a ir al autobús y Sonohara al volver entra a su casa y ve como todo está completamente cubierto de una especie de cosa pegajosa, y al llamar a Tomoki no responde, encontrándolo en la sala comiéndose a sus amigos que se convirtieron en montañas de helados. Y Sonohara al intentar empujar a su hijo termina decapitándolo, dándose cuenta que este también se había convertido en helado. Después de la muerte de la famosa idol Terumi Fujino, quien se autorripió y colgó fuera de su casa, muchas personas dicen ver la cabeza de la idol rondando por el vecindario. Ahora conocemos a Kazuko Morinika, la hermana de la idol, quien después de su muerte tiene que estar soportando a sus fans molestos, quienes después de su muerte están hostigando a Shiraishi, insinuando que este le hizo algo para que ésta se autorripiara. Kazuko ayuda a Shiraishi y este le pide hablar, diciéndole si durante estos días no se ha sentido medio rara, contándole que vio la cabeza flotante de Terumi, diciéndole que este la estuvo viendo durante la noche y parece estar buscándolo. Y en la noche Kazuko recibe una llamada de Shiraishi, quien le pide que vaya donde está él para que vea por sí misma la cabeza de Terumi. Kazuko corre hacia el templo en medio de la noche y al llegar se la encuentra. Shiraishi trata de hablar con la cabeza de Terumi, pero justo en ese momento aparece otra cabeza, esta vez la de Shiraishi, la cual tiene una soga en la parte de abajo. Entonces lo cuelga del cuello.
Al día siguiente Kazuko estaba caminando con su amiga cuando de pronto aparece otra cabeza gigante con la cara de su amiga. Rápidamente tratan de escapar pero son acorraladas y un tipo sale desde la ventana disparándole con una ballesta y reventando la cabeza, pero al romperla la amiga de Kazuko muere. Después de estos incidentes, múltiples noticias estaban informando sobre la aparición de más cabezas gigantes por todo el país, diciéndole a los ciudadanos que tengan cuidado con salir y también con no dañar las cabezas flotantes, ya que si una cabeza flotante es perforada, la persona muere. Pero obviamente están en Japón donde son adictos al trabajo y el padre de Kazuko sale para ir al trabajo, y cosa que termina en su muerte. Después de la muerte de su padre, su hermano les dice que él también saldrá para conseguir algo de comida para la familia, y no lo ripean. Logra esquivar su propia cabeza. Pasan unos días y la madre de Kazuko se deprime tanto que termina autorripeándose con su propia cabeza. Solo queda Kazuko y ya pasaron varios días, escuchando como fuera de su habitación ella misma se estaba llamando. Obviamente esto es una mentira y la están engañando para que salga y la ripeen, hasta que escucha la voz de su hermano, quien salió por provisiones y logró volver, diciéndole que abra la ventana. Kazuko le hace caso y su hermano estaba muerto y la ripean. Toichi intenta estudiar para un examen, pero no puede hacerlo por los ruidos que hace su hermano menor encima de su habitación, aunque Soichi dice que él no fue y que seguro hay algún espíritu o poltergeist en su habitación. Después de esto continúan los ruidos, pero su familia simplemente le dice que ignore los ruidos. Más tarde Soichi trata de asustar a Toichi, haciéndole creer que hay un poltergeist en su habitación, aunque no había nada y era Soichi simplemente con unos hilos. Al día siguiente Toichi les dice a sus padres que por qué no contratan un carpintero para insonorizar la habitación y así no escuche nada del exterior y pueda concentrarse. Contratando al carpintero de la zona, quien se ve raro, camina raro, habla raro, te mira raro y quien se encargará de bloquear el ruido externo con unos métodos modernos. Según Takaizo, sus métodos consisten en cuadriplicar todas las paredes de la habitación, y curiosamente en Japón el número 4 es de mala suerte, ya que su pronunciación es similar al de la palabra muerte, y Takaizo les dice que al ser 4 paredes, el sonido morirá una vez pase la cuarta pared. En fin, Takaizo empieza a insonorizar la habitación con la ayuda de Soichi, y al parecer estos dos se llevan bastante bien. En fin, y al subir y ver los resultados se dan cuenta que para acceder dentro tienen que atravesar 4 puertas. Bueno, no importa, dice Toichi, mientras puede estudiar está bien. Ya en la noche Toichi empieza a escuchar ruidos raros en la habitación y resulta que Soichi logró meterse dentro de las secciones de las paredes para molestarlo. Toichi trata de atraparlo persiguiéndolo por las diferentes secciones de su habitación, pasando por una pared llena de clavos y cae en agua estancada, para al final rendirse e irse a estudiar a otro sitio, mientras que dentro Soichi se cansa de hacer ruido y se desmaya. Yuji Hirano, un joven demacrado por el sueño, no quiere dormir por una razón que más adelante conoceremos. Este se encuentra con Mari Igarashi, su exnovia, a quien llamó para contarle todo lo que últimamente estuvo pasando en su vida. Resulta que mientras este está dormido, su otro yo de la dimensión de los sueños intenta salir para quedarse con su vida. Obviamente Mari no le cree y piensa que está loco, pero Yuji le invita a su casa para que vea por sí misma, pidiéndole que le ate las muñecas y pies para que no pueda hacerle daño. Más tarde, mientras este ya no puede quedarse despierto, Mari le quita las cintas que lo ataban, pero su otro yo empieza a salir por su boca, tratando de atrapar a Mari. Yuji despierta y vuelve a tragarse su brazo, diciéndole a Mari si es que ahora sí le cree, también contándole una cosa más, y es que su otro yo parece estar enamorado de ella. Por esto mismo, cada vez que intenta salir, intenta atrapar a Mari. Después de esto, se vuelve a dormir, y Mari decide acompañarlo atando su brazo al de Yuji para acompañarlo mientras este estaba dormido. Más tarde, su otro yo intenta salir, y Mari es absorbida dentro de Yuji.
Días después llegan dos detectives quienes estaban buscando a Mari, preguntándole a Yuji si es que no la vio, y lo único que les dice es que ahora ella está dentro de él. 世界へ旅立ったのです。 Toru Oshikiri, un estudiante de preparatoria que vive solo dentro de una mansión, empieza a escuchar ruidos raros en la misma. Toru va a la preparatoria, donde todos piensan que es raro, ya que rara vez socializa con personas, hasta que conoce a Koizumi, un compañero de preparatoria quien está interesado en los fenómenos paranormales, con el resto de sus compañeros, Kamiyama y Watanabe. Estos ven como Toru tenía un libro acerca de las otras dimensiones, copias de nuestro planeta, pero donde las personas son completamente opuestas entre sí. Debido al interés que tienen en común, rápidamente se hacen amigos, y Toru les comenta que en su casa se oyen ruidos extraños, por lo que sus nuevos amigos le preguntan si es que pueden quedarse una tarde para tratar de investigar los ruidos raros de su casa. Toru acepta y los invita. Cuando llegan a su casa no tardan mucho en escuchar los ruidos raros, cuando de pronto ven como una sombra pasa por una de las habitaciones. Koizumi y compañía lo persiguen para averiguar qué es, corriendo detrás hasta llegar hacia una ventana que daba al patio. Watanabe los detiene y les dice que miren por la ventana, viendo como otro Toru estaba parado en el patio con una pala intentando enterrar un cadáver. El Toru de dentro de la casa abre la ventana y empieza a gritarle, diciéndole qué es lo que estaba haciendo, y su otro yo le sonríe y desaparece. Los cuatro estudiantes bajan hacia el patio y ven la cara del cadáver, quien resulta ser Koizumi, y en el mismo patio descubren otros dos cadáveres enterrados, uno de Watanabe y el otro de Kamiyama respectivamente, y resulta que el Toru de la otra dimensión mató a sus tres compañeros y los enterró en otra dimensión para que no lo atraparan. Koizumi les dice que vuelvan a enterrar los cadáveres por la seguridad de Toru, y así termina este capítulo. Hiratsuka, el novio de Chiemi, decide terminar su relación con ella, ya que desde que se conocieron, Chiemi no parece tener personalidad propia, y hace prácticamente todo lo que le digan que haga, como la vez que le dijo que se dejara el pelo largo y hasta ahora no se lo cortó. Este tipo de cosas molestan a Hiratsuke, quien termina con ella y le pide que no lo vuelva a buscar. Más tarde, Chiemi se echa a llorar, recordando el pasado y cuando estos eran felices. Al día siguiente, Chiemi despierta y tiene una rata enredada en su cabello, ya que la familia tiene un problema con la infestación de estos roedores. Eri, la hermana de Chiemi, entra a su habitación y esta aprovecha para pedirle un favor, ya que quería hacer un cambio con su pelo. Eri busca las tijeras para cortárselo, pero al volver... El cuerpo de su hermana se encontraba sin vida en su habitación, y curiosamente le faltaba la cabeza. Pasan unas semanas después de la muerte de Chiemi, y Hiratsuka empieza a recibir llamadas extrañas donde solo se escuchan murmullos incomprensibles. La hermana de Chiemi deja de escuchar los ruidos en el ático, por lo que le pide a su padre que le preste una linterna para sacar a los ratones muertos, que seguro habían caído en la ratonera. Su padre se ofrece a acompañarla, pero se tarda un buen rato, por lo que Eri decide subir para saber qué es lo que había pasado, viendo como su padre estaba completamente congelado. Tuvo un paro cardíaco al encontrarse la cabeza de su hija sostenida por cabellos. Eri trata de sacar la cabeza de su hermana, pero termina cortándose las manos con el pelo de Chiemi, pelo que ahora se empieza a mover solo bajando por las escaleras y saliendo de la casa. Y como última parte vemos como el exnovio de Chiemi está enredado con el cabello, destrozándolo como Lego.
Akasaka, un estudiante modelo, después de terminar de estudiar, se compra una casa a temprana edad, pero lastimosamente consigue un trabajo fuera del país, por lo que su hermano le pide un favor: alquilar su nueva casa a su ex profesor de la preparatoria y su familia, quienes se ven bastante raros. Akasaka al inicio no quiere, ya que no confía en el profesor, pero después de que este le ruegue frente a su familia, termina aceptando. Pasa casi un año, y al volver a la casa, Akasaka ve como toda su casa estaba en las peores condiciones posibles. La comida del refrigerador estaba toda podrida, el agua de la bañera estaba llena de hongos y toda la casa estaba completamente sucia. En eso llega el hermano de Akasaka, a quien le pregunta dónde está el profesor y su familia y qué es lo que hizo con su casa, pero Seiji no le dice nada. Después de esto pasan los días y el estado de la casa va empeorando conforme pasa el tiempo. No importa que tanto limpie la casa, esta se sigue ensuciando. Seiji vuelve y se disculpa por no contarle antes lo que pasó en su casa, aunque este sigue sin querer poner un pie dentro de la casa. Seiji le revela que toda la casa tiene una suciedad parecida a la que tenía el bebé de la familia cuando se quedó, y resulta que esta familia nunca les mostró al bebé que tenían, ya que este tenía una extraña mutación en todo el cuerpo, lo que provocaba que este tuviese una piel llena de moho. Y Seiji se enteró cuando fue un día a la casa viendo cómo la hermana del bebé había sido infectada. Akasaka, al enterarse de todo, decide mudarse temporalmente a la casa de su hermano, pero antes debía sacar unas cosas, entrando nuevamente a la casa, la cual ahora parecía que la habían abandonado por años, mientras que en el piso una especie de tubos estaban conectados, los cuales brotaban un líquido negro, y al avanzar se escuchan los llantos de un bebé, encontrándose con el profesor y toda su familia muerta, quienes habían sido infectados por la enfermedad del bebé y terminaron ripiando. En ese momento Akasaka se empieza a sentir raro, todo su cuerpo parece estar cubierto de moho, sin darse cuenta que este ya había sido condenado, y termina junto a la familia, muerta. Goro y su esposa viven en una enorme mansión en las montañas, llena de libros de primera edición de casi cualquier cosa. Goro tiene una gran afición hacia los libros, que no deja que ni siquiera su esposa los toque, en especial ciertos libros que una mañana desaparecieron, preguntándole a Koko si los había tomado, pero esta le dice que los devolvió como se lo dijo. Goro se vuelve muy ansioso y se la pasa buscando toda la noche estantería por estantería hasta encontrarlos, ya que estos libros eran muy preciados. El primer libro era el favorito de su madre y el segundo libro era el favorito de su padre. Eventualmente los libros de Goro vuelven, pero en forma humana, adoptando las características de los libros. Primero se personifica el primer libro, apareciendo René del Viento Invernal, una novela de amor que se trata sobre una mujer rubia con los ojos vacíos, que le narra la historia a Goro. Y el segundo libro se personifica, El infierno de espinas, una de las novelas más terroríficas que ha leído en su vida, apareciendo un hombre muy alto y demacrado, el cual le susurra la novela completa al oído, dejándole marcas en todo su cuerpo. Al día siguiente, René del Viento Invernal se ha ido, dejando hecho trizas psicológicamente a Goro. Pero quien aún no se va es el infierno de espinas, quien vuelve para una vez más susurrarle la novela. Después de esto, Goro piensa que le robarán todos los libros que tiene, por lo que se propone memorizar cada libro para que así no le roben el contenido, ya que este estaría almacenado en su memoria. Goro empieza a leer cada libro, llegando a su límite, y los únicos libros que le quedan por memorizar son sus diarios, en los cuales están escritos todas sus memorias desde que tiene 4 años. Pero antes de poder leerlos, la vela que tiene se cae, incendiando toda la mansión y con ella los libros. Al final vemos un hombre completamente demacrado, en lo que parece ser un hospital psiquiátrico, para después escapar y ver en la cama los 3 libros de Goro. Tsuyoshi acaba de sacar su carnet de conducción y se dirige con su hermana al pueblo de su amiga, Izumi, para pasar las vacaciones de verano. En el camino estos van discutiendo de cosas triviales, hasta que en el camino Tsuyoshi atropella a una chica, la cual había aparecido en la carretera, pero poco después se dan cuenta que esta ya estaba muerta, pero antes de que la atropellaran ya tenía muchos golpes y estaba herida. Por el miedo, Tsuyoshi decide guardar el cadáver en el maletero y continúan con su camino, pero al llegar al pueblo se encuentran con muchas tumbas en medio de la carretera, ya que en el pueblo tienen la costumbre de erigir una tumba en el lugar exacto
exacto donde murió una persona. Por esto mismo, algunas de las calles están repletas de estas. Y para mala suerte, el carro se termina atascando en una tumba. Los pobladores de la zona lo ayudan y casi descubren el cadáver. Estos llegan hacia la casa de Izumi, la amiga de su hermana, Kaoru, quien les da la bienvenida y también les explica más sobre las tumbas. Resulta que los habitantes de esa zona en concreto tienen algo así como una maldición, que hace que después de morir su cuerpo se convierta en su propia lápida. Más tarde, ya en la noche, los padres de Izumi le preguntan si es que no ha visto a su hermana, ya que esta aún no vuelve. Izumi les dice que no sabe nada, pero lo último que recuerda es que esta fue a dar un paseo por el bosque, y así estos dos descubren que la hermana de Izumi fue la chica que atropellaron. Al ver que la hermana de Izumi no vuelve, todo el pueblo se une para crear grupos de búsqueda y poder encontrar a Ayumi. Incluso Tsuyoshi y Izumi la están buscando, cosa que es irónico ya que estos lo tienen en el maletero. Al día siguiente Ayumi sigue sin aparecer y Tsuyoshi ve como Izumi estaba mirando por la ventana del auto hacia el asiento trasero, contándoles que la policía había descubierto manchas de neumáticos y pintura en el por lo que de seguro ya encuentran a Yumi. Los hermanos miran lo que Izumi estaba viendo, dándose cuenta de que ésta había visto sangre en el asiento trasero del auto, por lo que se preocupan y esa misma noche planean irse, con la excusa de que llegaron en un mal momento, y así estos dos abandonan el pueblo. En el camino, Tsuyoshi nota que el auto apenas si puede avanzar, ya que en el maletero el cuerpo de Ayumi estaba transformándose en una lápida. Los hermanos llegan hacia este templo, donde planeaban tirar el cadáver de Ayumi por este pozo, que según los pobladores lo utilizaban para echar cadáveres que no podían descansar en paz. Tsuyoshi y Izumi cargan la lápida para tirarla por el pozo, y en el proceso se cae la pulsera de Ayumi y Tsuyoshi se corta, para poco después tener una alucinación en la que una criatura sale del pozo y empieza a gritar que lo mató. Izumi despierta a Tsuyoshi, ya que tienen que irse. Al final toda la familia de Yumi se autorripea por su pérdida, dejando solo la pulsera. Y por otra parte, Tsuyoshi sufre de más alucinaciones, y por la infección este termina convirtiéndose en una criatura similar a Yumi. Un grupo de hombres se encuentran investigando yacimientos cuando se encuentran con un cadáver enterrado, pero lo curioso es que la tierra alrededor de este adoptó una forma de capas, replicando la forma del cadáver una y otra vez. Y una de las hipótesis de cómo pudo ocurrir esto fue que el difunto fue enterrado en un ritual especial, donde cada capa de tierra fue colocada de forma individual. En fin, después de esto la mayoría de hombres decide volver a tapar el cadáver y dejarlo tal y como estaba, pero Soya Minoru decide llevarse el cráneo sin saber lo que le esperaría. Pasan los años y ahora conocemos a Rei Minoru, una ex niña modelo a quien nunca le gustó la fama, por lo que arruinó su carrera y ahora es una chica normal. Pero su madre es todo lo contrario, quien siempre estuvo obsesionada con que su hija fuese modelo y famosa. Por esto mismo siempre la trató mejor que a su hermana mayor, quien está celosa y provoca que éstas tengan una discusión en el auto, que termine en un accidente en la carretera desfigurando por completo la cara de Rei. Ya que una señalización le arrancó una parte de su cara. La madre de Rei y su hermana la llevan hacia el médico, quien después de atender a Rei llama a su madre y hermana para contarles algo que nunca había visto en su vida. Y resulta que Rei tiene una anomalía que hace que ésta esté conformada por capas, cada una representando un año desde que nació. La madre de Rei decide tomar una decisión drástica, sacando a su hija del hospital y llevándosela a su casa, donde discuten y Rei le echa la culpa del accidente a su madre. En fin, ya en la noche la madre de Rei entra a su habitación, se acerca a Rei y empieza a susurrarle a su hija de 2 años, la cual sí la quería y quien se encuentra varias capas dentro de Rei. Al recibir una respuesta por parte de su hija, decide tomar una decisión bastante turbia, y es empezar a quitar capa por capa hasta dejar a Rei con 2 años. Narumi la descubre, y quien no hace mucho para detenerla, y quien también empieza a ayudarla. Pero al remover todas las capas de Rei, se dan cuenta que el resultado final no era el cuerpo de un bebé, sino un ser de enormes extremidades. Y es aquí cuando nos enteramos que Narumi también tiene la misma maldición que su hermana,
contándole a su madre que todo lo de las capas viene por una maldición que recibió su padre al profanar la tumba del inicio. Después de esto, su madre piensa que también tiene la maldición, y ahora que no tiene hija, decide quitarse la piel de la cara para ser más joven y dar a luz de nuevo a Rei. Pero esta no tenía ninguna maldición y termina desfigurándose. Al final Narumi termina cuidando a su madre y hermana, la cual ahora parece recuperar capas, pero nunca se verá como antes. Una mañana en las costas de Japón aparece una enorme criatura que nunca antes había sido vista. Los ciudadanos curiosos rápidamente fueron a la playa para ver a la enorme bestia, e incluso los medios de televisión fueron para reportar lo que sucedió. Dentro de toda la multitud conocemos a Kai Hirohara, un joven que parece estar muy tranquilo, pero quien desde niño le tiene una enorme fobia al mar, desde que su padre lo llevó a un acuario donde pudo ver animales de las profundidades. En fin, Hirohara, por las condiciones del día, termina conociendo a Mei, una chica quien meses atrás perdió a su prometido en un accidente marítimo, ya que este era marino, pero había un detalle, y es que su cuerpo nunca fue encontrado, y desde ese momento lo único que quiere es volver a verlo, o por lo menos encontrar su cuerpo. Por otra parte, no pasa mucho hasta que llegaron los científicos dirigidos por Funakoshi, quien junto a su equipo planea investigar este monstruo gigante, pero mientras investigaban, miran que dentro habían cuerpos humanos, los cuales parecían no estar muy descompuestos, y al abrir a la criatura, descubren que todas las personas que estaban dentro aún estaban vivas, retorciéndose en la arena, y curiosamente el cuerpo del prometido de Mei estaba entre ellos, y esta era una de las razones por la cual nunca encontraron su cadáver. Hirohara detiene a Mei, diciéndole que no se acerque ya que podría ser bastante peligroso, y es que al parecer cuando la criatura se los tragó, las personas de dentro se alimentaron de lo que la criatura traía en el estómago, y así se convirtieron en una especie de parásitos, que parecen que se adaptaron al mar, pero ahora continúan de manera salvaje. Tsukiko Izumisawa, una chica de preparatoria quien pertenece al club de fotografía, cobra dinero a otros alumnos a cambio de fotos de chicos y chicas de los cuales estos están enamorados, como Yamasaki, el superior de la preparatoria del cual muchas chicas están enamoradas, incluyendo a Tsukiko. Sin embargo, esta es descubierta por Tomie Kawakami, miembro del comité de disciplina, quien le quita las fotos y amenaza con contarle todo al profesor. Desde ese momento empieza una rivalidad entre las dos. Al día siguiente vemos como Yamasaki le pide a Tsukiko que le tome unas fotos a Tomie para él, y como esta está embobada, acepta. Pero lo que nos esperaba era que esto fuese una trampa, ya que Tomie la engaña y revela frente al profesor su negocio ilícito de fotos. Después de esto terminan suspendiéndola y vetándola del club de fotografía, pero sin antes revelar las fotos que le tomó a Tomie, donde descubre cómo esta tenía otra cara en la cabeza, con una apariencia terrorífica. Obviamente esta se queda choqueada, y después de enterarse de esto, decide tomar venganza imprimiendo y repartiendo la foto de Tomie por toda la preparatoria. Esto no le sienta nada bien a Tomie, quien al enterarse que Tsukiko fue la que propagó su foto, utiliza sus habilidades de manipulación para enviar a los miembros del comité a ripiarla, y no de broma, ya que literalmente la manda a matar. El superior Yamasaki se entera de esto e intenta ayudarla, encerrándola en el club de fotografía y después distrayendo a sus captores. Una vez estos se van, Yamasaki le explica la situación a Tsukiko, diciéndole que por difundir las fotos de Tomie, esta está intentando ripiarla, asegurando la puerta y este también intenta ripiarla. Tsukiko logra escapar y refugiarse en su casa, pero al llegar su madre le dice que saldrá durante unos días de viaje, y al salir deja entrar a Tomie, creyendo que esta era una amiga de la preparatoria de su hija. Tomie una vez entra se hace el inocente, intentando convencer a Tsukiko para llevársela a su casa, pero después de ver cómo los del comité estaban afuera, claramente esto era una mentira, diciéndole que esta estaba enferma y era un monstruo. Estas palabras enojan tanto a Tomie que la otra parte de su cara se hace visible, llamando a sus secuaces y pidiéndoles que le corten la otra cabeza. El tumor, claro, ya que esta cree que es un tumor. Por la adrenalina del momento, estos terminan pasándose y decapitan a Tomie. Pero aún no había terminado, ya que la otra parte de la cara de Tomie aún estaba viva, ordenándoles que la quemen.
llevándose la cabeza de Tomie y dejando a Tsukiko amarrada junto al cuerpo decapitado de Tomie. Más tarde, Tsukiko ve como el cuerpo sin cabeza se levanta y de su cuello empieza a crecer otra cabeza, saliendo de casa. Después de todo lo que pasó, Tsukiko piensa que todo fue un sueño, pero no, la sangre y las fotografías aún seguían ahí. Sayako y Noriko se encuentran en una excursión en las montañas cuando se pierden en el bosque. Para su suerte logran ver a unos monjes entrenando, y uno de estos las invita a su templo a pasar la noche junto a más personas que tampoco son miembros. Las dos chicas aceptan ya que no tienen dónde quedarse. Al llegar todo luce normal, hay personas entrenando, monjes practicando y el ambiente no parece nada raro. Noriko y Sayako meditan, y esta última tiene ansiedad hacia las personas, ya que le preocupa demasiado qué es lo que los demás piensen de ella. Más tarde por la noche estas conocen a su compañera de cuarto, Aya Kuramoto, quien les dice que se infiltró en la secta para recuperar a su hermano, a quien adoctrinaron y nunca más volvió al templo, y diciéndoles una última cosa, y es que por más amigables que parezcan los monjes, no confíen en ellos. Y da la casualidad que esa misma noche se estaba celebrando en el templo la contemplación de los 100 hombres, una celebración que ocurre cada 3 años donde los monjes se preparan durante meses para meterse en ataúdes bajo tierra y automomificarse. Los monjes completan la primera parte y salen del templo dirigiéndose hacia el bosque para completar la segunda parte de la contemplación, y Aya decide seguirlos ya que cree que así encontrará a su hermano, mientras que Sayako y Noriko la acompañan por el bosque. Los monjes recorren el camino hasta llegar hacia una montaña que tenía un túnel secreto, y en este momento es donde las dos chicas dudan, pero Aya, sin dudarlo 2 veces, se mete dentro y no les queda más opción que acompañarla. Una vez dentro, caminan por unos pasillos angostos que a medida que avanzan se hacen más oscuros, hasta llegar a un lugar lleno de monjes momificados. Aya logra encontrar el cadáver de su hermano y le pide a Sayako y Noriko que la dejen sola por un momento. Estas intentan regresar, pero a medida que avanzan se adentran más en el laberinto. Sayako empieza a entrar en pánico y le dice a Noriko que ya no soporta más que los monjes la estén viendo, pero esta le dice que no le está viendo a nadie. Pero al mirar a los ojos de los monjes, ven como las miradas de todos estos estaban dirigidas hacia ellas. Kuriko, una niña que sale todos los días al parque a jugar, pero los niños del vecindario la ignoran y no juegan con ella por el simple hecho de ser mujer. Yutaro, uno de los integrantes del grupo de niñas, parece gustarle a Kuriko, a quien deja sola, y por esta razón conocemos a Naoya, un niño pequeño quien recientemente se mudó al vecindario y no tiene amigos, por lo que su madre le pide a Kuriko que jueguen juntos, a cambio de darle un chocolate. Esta acepta y pasan toda la tarde juntos. Ya en la noche la madre de Kuriko le pide que siga jugando con Naoya, ya que este se mudó recientemente y no conoce a nadie. Pasan los días y Naoya cada vez que va al parque busca a Kuriko, ya que esta era su única amiga, pero esta se termina hartando y empieza a maltratarlo, jalándole las orejas, ahogándolo, insultándolo y diciéndole que no le diga nada a su madre porque si no dejará de jugar con él. Y todo termina cuando Kuriko obliga a Naoya a recoger una pelota que tiró enfrente de un perro. Pasan los años y vemos a Kuriko más joven, quien ahora tiene una relación con Yutaro pero ya no dio para más. Esta aprovecha para contarle todo lo que hizo de niña, y que ahora está bastante arrepentida de todo lo que pasó, pero Yutaro le dice que era una niña y que no sabía lo que hacía. Pero no todo termina ahí, ya que Kuriko se encuentra con Naoya, quien volvió a donde vivía antes para confesarle una cosa, diciéndole que este siempre estuvo enamorado de ella, ya que era la única persona que jugaba con él. Kuriko entra en un dilema, ya que no quiere salir con él sabiendo todo lo que hizo en el pasado, pero Naoya le dice que ya la perdonó por todo. Pasan los años y ahora estos dos se casaron y tienen un hijo, pero por motivos de trabajo Naoya tiene que salir frecuentemente de su casa, dejando solo a su hijo con Kuriko, quien parece ya no poder soportar más a su hijo y empieza a maltratarlo, cambiándole el nombre por Naoya y vistiéndose como si fuese una niña pequeña para llevar a su hijo al parque.
Ishida, un estudiante quien recientemente se mudó a la ciudad, busca un departamento para quedarse durante un tiempo mientras estudia. Ahora conocemos a la señora Uchiyama y a su hija Shinobu, las dos únicas mujeres de la casa, quienes parecen completamente normales. Por la noche Ishida empieza a escuchar como unos niños estaban haciendo muchos ruidos en el pasillo que estaba entre medio de dos casas. Sin poder dormir, intenta asomarse, trepando el gran muro para poder ver algo, pero no logra ver nada. Ya en la mañana le pregunta a Shinobu sobre esto, y esta le dice que la habitación antes le pertenecía a ella, y que los ruidos no son más que ecos de otros pasillos conectados. Después de esto vemos como alguien está espiando a Ishida, encontrándose con este hombre, quien le dice que antes vivía en el mismo lugar donde ahora está él, y le dice que por su bien será mejor que se vaya de esa casa. Ishida no le toma mucha importancia, pero el hombre le dice una cosa más, y es que en su habitación tiene una ventana en alguna parte, la cual da hacia el pasillo tapado por el muro, y le pide que lo compruebe por él mismo. Más tarde Ishida vuelve a su habitación y se queda pensando en lo que le dijo el hombre. Investigando un poco encuentra detrás de las estanterías la ventana y una cuerda con la cual logra bajar y logra ver 3 siluetas pequeñas y 3 siluetas grandes, junto a una escotilla que al abrirla encuentra cadáveres. Al intentar irse, un cuchillo corta la cuerda y Ishida cae. Shinobu aparece en la ventana. Esta le dice que el pasillo era de ella, pero un día unos niños llegaron. Esta los atrapó y los ripió. Más tarde su padre encontró los cadáveres y de inmediato construyó un muro para que no encontraran pistas. Pero tiempo después esta terminó ripiando a 2 compañeros más y a su padre, metiendo todos los cuerpos dentro de la escotilla. Por esto mismo cada noche las almas de estos salen y empiezan a hacer ruidos raros en el pasillo, susurrando su nombre. Ishida termina desmayándose por el golpe que se dio al caer y Shinobu baja para encerrarlo en la escotilla. Sin embargo, la cuerda se rompe y queda atrapada. La noche cae y las sombras saldrán para esta vez completar su venganza. El profesor Okabe, un artista quien se dedica a hacer esculturas sin cabezas, siendo bastante reconocido por esto. Ahora conocemos a Shimada y Rumi, 2 estudiantes del profesor Okabe quienes admiran mucho su trabajo. Sin embargo, este termina siendo ripiado días después, e irónicamente la cabeza del profesor fue removida de su cuerpo, y la última persona que lo vio fue Shimada, quien se quedó después de las clases para ayudarlo. Esta información la sabe Rumi, pero quien no le dijo nada a la policía hasta el momento, encontrándose con Shimada, a quien le fue a preguntar qué es lo que pasó con el profesor. En ese momento Shimada le confiesa su amor y le dice que le contará todo, comportándose medio raro. Por otra parte vemos como unos estudiantes fueron a la sala de arte y escena del crimen de la muerte del profesor, donde habían olvidado algo, y al entrar y buscar se encuentran con la cabeza del profesor en un casillero. Mientras que Rumi y Shimada llegan a la escuela donde este se quita la mascarilla que le cubría la cara y se ve como le escurre sangre por la boca y el cuello y no parece tener emociones, revelándole la cabeza del profesor, la cual estaba clavada en un maniquí. Rumi no lo aguanta más y le da una cachetada. La cabeza de Shimada cae y nos enteramos que los maniquís ripiaron al profesor junto a Shimada. Rumi trata de escapar rompiendo el primer maniquí, pero el otro trata de decapitarla. Esta escapa hasta llegar hacia otro salón donde se encuentra con los cuerpos de las chicas de antes, quienes habían perdido la cabeza y no irónicamente, apareciendo más maniquís que la rodean intentando ripiarla, para al final sufrir el mismo destino que Shimada y el profesor. Mayumi, una chica quien tiene un trastorno que no le permite tomar ninguna decisión por sí misma, ni siquiera las cosas más básicas, como vestirse, cómo sentarse, qué decir, cómo sentirse, con qué pie debe levantarse y más cosas, que hace que ésta sufra de ataques de estrés continuos. Por otra parte, su padre, quien es un político, intenta contratar siempre a más personas para ayudar a su hija, pero todos terminan renunciando ya que no saben cómo tratar a su hija, hasta que conocen a Mitsu Uchida, quien se presenta como una profesional, diciéndole que ya tiene experiencia en tratar personas con características similares a las de Mayumi. Shigeki acepta ya que de igual forma no tiene mucho que perder. Mitsu empieza su trabajo diciéndole paso a paso todo lo que debería hacer Mayumi y sorpresivamente mejora, haciendo las tareas que antes ni siquiera su padre se había imaginado que podía hacer.
Pero no todo sería felicidad, ya que Shigeki manda a investigar el pasado de su nueva empleada, ya que desde que llegó cada día que pasaba la notaba más demacrada, enterándose que el novio la maltrataba y le quitaba todo el dinero que ésta tenía. Pero por otra parte, esta trabajaba intentando ser feliz a Mayumi, ya que de esta forma veía la felicidad que ésta deseaba. Días después, Mitsu muere. Presuntamente su novio la ripió y está prófugo, y el padre de Mayumi está preocupado, ya que sin Mitsu su hija volvería a no poder hacer nada. Pero sin embargo no es así. Mitsu actúa de forma normal, pero parecería que todo el tiempo le está hablando a Mitsu, a pesar de que ésta ya no está con ella. Hasta que un día esta vuelve repleta de sangre. Resulta que Mayumi ripió al novio de Mitsu, ya que ésta se lo ordenó en susurros. Y en el último episodio volvemos a ver a la familia Tsuji. Sayuri, la hija de la familia, se encuentra un gato y le pregunta a sus padres si es que puede quedárselo. Estos aceptan y le ponen de nombre Koron. Soichi intenta jugar con el nuevo gato, pero lo termina asustando cada vez que se acerca. Como venganza, este intenta castigar a Koron, pero todo le termina saliendo mal y lo arañan. Aunque no todo termina así, ya que un día Soichi le pone una maldición al gato, utilizando una serpiente. Koron rápidamente cambia de actitud, comportándose de manera salvaje y atrapando insectos bastante asquerosos. Después de todo lo que estuvo pasando, los hermanos no están muy contentos con Koron, ya que dentro de la casa estaba dejando muchos pelos, por lo que suben a la habitación de Soichi donde vemos como este tiene a Koron. Los hermanos intentan tocar al gato, pero este termina electrocutando a Soichi y toda la familia abandona la casa. Al final vemos como Soichi quedó en el hospital y Koron parece ser el de antes.